Bueno, pues si os parece, comenzamos ya la sesión. En principio, pues bienvenido todo el mundo. Gracias por inscribiros y gracias por sacar unos minutos de vuestro tiempo. Espero que la jornada sea muy útil para todo el mundo. Y en primer lugar, lo que os querría decir es que esta jornada está pensada para que sea participativa, pero principalmente las preguntas las dejaremos para el final, ¿vale? Para que cada uno al final las responda en función de quién es el ponente más adecuado para responderla. Entonces, dicho esto, pues estamos aquí personas de FENIN, de INCOM y Tecnalia, para explicar la convocatoria Red.ia Salud, que es una de las convocatorias más interesantes que hay ahora en el corto plazo, y vamos a ello. En esta jornada vamos a participar varios ponentes. Empiezo yo como moderador, por decirlo así. Me continuará Adrià Juan, miembro del equipo de innovación de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN, para dar una visión del sector, contarnos un poco su visión, las necesidades de financiación. Tened en cuenta que es una entidad muy relevante dentro del sector. Luego daremos paso a mi compañero Alfonso Girón, que es el responsable de la convocatoria Red.ia Salud aquí en INCOM y que nos contará pues, las generalidades, ¿no? de una perspectiva un poco más formal. Después pasaré yo a explicar un poco ciertos aspectos claves para preparar una propuesta sólida. Será algo reducido, ¿vale? Pero trataré de entrar más en un poco el analizar el por qué una cosa es de una forma, a quién favorece, a quién no, cómo tratar de orientar un poquito el proyecto en un periodo relativamente corto, ¿vale? Y luego me continuará Sergio Muñoz de Tecnalia, que lo que él nos es el responsable del área de salud, ¿no? En Tecnalia, desde desarrollo tecnológico, o sea, desarrollo de negocio, perdón, y nos va a dar una visión, pues desde un punto de vista de cómo, qué se está moviendo, qué hay cosas, qué tecnologías son más interesantes y, bueno, seguro que nos puede contar muchas cosas que desde dentro de Tecnalia están viendo dentro del ecosistema de la tecnología. Y al final, como os he dicho, pasamos a ruegos y preguntas. Y ahí, pues, en general las preguntas serán por escrito, por el chat. Las podéis ir escribiendo según va surgiendo la charla. No hace falta que lo dejéis para el final, pero las procesaremos al final. Vale, pues como os he dicho, aquí están los ponentes. Son personas que, de hecho, quiero dar las gracias especialmente a Sergio Muñoz porque sé que hoy tenía un día festivo y a pesar de eso ha querido estar aquí con nosotros y de verdad pues se lo quiero agradecer especialmente. Vale. Y luego, también, como aquí hay mucha gente interesante y a la que nos gustaría conocer y que a veces en los espacios nos conocemos, pero no tanto como quisiéramos, ¿no? ¿Sí? No, sí, perdón, es que me están llamando, no sé si es que hay algún error. Marina, si es alguien, es que no sé si es exactamente por el webinar o no, que no lo puedo ver ahora. Entonces, como os decía, hemos preparado dos regalos. Perdón, es que lo siento, un segundo, perdón. Es que no puedo cogerlo. Pues es que no sé si es que me está fallando algo o, perdón. En principio está todo bien, ¿eh? ¿Está todo bien? Vale, perdón. Es Sí. que no sé si ha coincidido que han entrado llamadas. Muchas gracias, Alfonso. ¿Estáis viendo mi pantalla o ahora estoy? Perdón, disculpad. Entonces, como os decía, dos regalos para los asistentes. Para los que se queden hasta el final, no nos da tiempo del todo a conocernos ahora mismo, pero si os quedáis hasta el final, pues lo podréis aprovechar. Un segundo, que parece que. Vale. Empiezo presentando un poco a nuestra empresa, a Incom. Somos miembro de PKFA Test, una firma de consultoría. Digamos que estamos en el sector de los servicios profesionales y somos la novena empresa de España en este sector y la única que es 100% capital español. Somos más de 900 trabajadores y en 12 oficinas de España. Vale. Desde Incom, particularmente, nos dedicamos a ofrecer servicios de consultoría para financiación pública y damos un servicio de consultoría integral desde de principio a fin.
tratamos de conocer la estrategia del cliente y llegar hasta la financiación de los diferentes proyectos. Nuestros servicios principales, quizás por donde más nos conoce la gente, son por las ayudas públicas. En este caso es donde estamos trabajando, pero obviamente también trabajamos muchísimo en deducciones fiscales, bonificaciones, proyectos europeos, tax lease o patent box. Nuestra forma de trabajar es principalmente cercana, somos flexibles, tratamos de trabajar de forma continuada con un cliente y conocer su estrategia completa. Y en base a eso, pues trabajamos en conseguir esa financiación pública que comentamos. Y no me extiendo más, doy paso a Adrià Juan, miembro del equipo de innovación de FENIN, para que explique cuál es su visión. Dejo de compartir. Sí, ¿se ve bien? ¿Todo bien? Sí, Vale, perfecto. Mira, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Adrià, soy técnico de innovación aquí en FENIN y muchas gracias, Incom, por la invitación. Os miraré de compartir un poco cuál es la visión nuestra a partir del sector de las tecnologías sanitarias y bien, cómo la financiación, ¿no? Y la inteligencia artificial hoy en día está actuando y deben seguir actuando para ser aceleradores de la transformación sanitaria, ¿no? Que tiene que pasar en España. Bien, para dar un poco de contexto, ¿no? El punto de partida del sector es que estamos en un momento decisivo. El envejecimiento de la población hoy en día ya es más, cerca de un 20% de los españoles tienen más de 65 años. Y la media de edad en España ha aumentado 6,6 años entre 2001 y 2020. El aumento también, por lo tanto, de las enfermedades crónicas generan pues, una urgencia, ¿no? En aumentar tanto la salud digital como los proyectos de transformación. Pero es bueno destacar también que en salud digital, pues en 2024 acumulamos más de 2.100 startups y scale-ups que han recaudado más de cerca de 114 millones de euros en 71 operaciones para proyectos de telemedicina, inteligencia artificial, big data, plataformas de gestión, robótica, realidad virtual. Eh, y aparte es bueno también destacar, ¿no? Que en España tenemos un ecosistema con núcleos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, eh, con aceleradoras e incubadoras de startups que han logrado bueno, subir, ¿no? Un 8,6% de inversión para ellas entre 2013 y 2023. La digitalización al final hoy en día ya no es un lujo, ¿no? Es una necesidad asistencial para garantizar calidad y sostenibilidad. Y bien, también quería recordar, ¿no? Que hay que destacar que en el sector TIC en general alcanzó un 26% del PIB en 2024, el PIB español, y ha creado 205.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años. Por lo tanto, ¿cómo decirlo? Se ha convertido en uno de los motores de la economía española y creo que es importante pues ponerlo en valor y seguir potenciándolo. También, pero no todo es tan bueno, ¿no? Como parece. Hay que recordar que la inversión en el sector supone solo el 1,39% del presupuesto total de salud, que frente al 4 o 7% de la OCDE significa, ¿no? O da de manifiesto que sigue habiendo un gran margen de mejora. Pero bueno, por eso al final estas convocatorias, ¿no? Como es la de Red.es o ahora la de Red.IA en salud, son muy importantes y cabe bueno, pues destacar la voluntad que ha tenido Red.es en estos años, que lleva con proyectos desde el 2006 para fortalecer la transformación digital en nuestro sistema sanitario. Pero bien, para entender un poco más cuál es la importancia, ¿no? de la inteligencia artificial a nivel transversal, es que tiene una gran fuerza, ¿eh? Nos permite trabajar y tratar mejor desde los datos, mejorando temas de estandarización, de almacenaje de ellos, de tratamiento, ¿no? Estos superdatos que están generando con los temas de genética. En hospitales y centros de salud con temas de gestión nos permite ser más organizados y eficientes, reducir listas de espera en urgencias, mejorar el triaje, tener un mejor control de camas, análisis de costes, del valor, y también nos permite con los profesionales y con los pacientes pues, mejorar cada etapa del proceso asistencial, pues anticiparnos, diagnosticar mejor, elegir un mejor tratamiento, tener un mejor seguimiento y acompañamiento del paciente. Al final, la inteligencia artificial la tenemos que pensar que no es solo tecnología, meramente dicha, es un multiplicador, ¿no? de salud y también de los recursos que tenemos, que a veces son limitados. Y por destacar un par de soluciones digitales que se han aplicado,
En cardiología, por ejemplo, la inteligencia artificial se aplica en interpretación de pruebas de imagen, en automatización de procesos aplicadas a detecciones de variables biométricas, generando alertas automáticas o alarmas, con temas de monitorización remota, en uso de wearables, por ejemplo, o en temas de terapias digitales. Eh, Luego, por ejemplo, en anatomía patológica lo podemos aplicar en temas de imagen microscópica digital, con preparaciones digitales o whole slide imaging, ¿no? Que permiten sustituir un microscopio por un ordenador para la visualización y estudio de preparaciones de histología o citología. También con temas de gestión de datos de secuencia masiva, de trazabilidad automatizada de muestras, de temas de robotización. En análisis clínicos podemos destacar, por ejemplo, pues, soluciones electrónicas, ¿no? De gestión de muestras, conexión de equipos, validación de resultados. Al final, interoperabilidad, que es algo que se habla mucho, pero hay que hacer un gran esfuerzo y aplicar ahí. En sistemas de imagen digital, relacionados con aplicativos que integran esta anatomía patológica, ¿no? En el conjunto de datos de laboratorio, que nos permiten almacenar esas imágenes y editarlas. Eh, en medicina intensiva también funciona como historia clínica del paciente, en sistemas de trazabilidad, de comunicación, en las UCIs inteligentes, ¿no? Que son conjuntos de dispositivos e infraestructuras que integran información clínica y utilizan domótica para adaptar el entorno a las necesidades y ritmos del paciente. Y en radiología, pues, como no, con la historia clínica electrónica, sistemas de información y pues, el uso de inteligencia artificial para el diagnóstico de la imagen. Eso sí, podemos tener el mejor algoritmo de inteligencia artificial, pero si no es capaz de integrarse a los retos del sector sanitario, ¿no? Su impacto va a ser limitado al fin y al cabo. Yo creo que la verdadera transformación ocurre cuando la inteligencia artificial responde a necesidades concretas del sistema, cuando mejora procesos asistenciales, cuando acelera y potencia la investigación, cuando optimiza la gestión de los sistemas y fortalece las respuestas ante emergencias. Hay aún, yo creo, mucho camino por recorrer y si queremos eficiencia, seguridad y calidad, necesitamos que la innovación se oriente en estos 4 pilares críticos. Sin soluciones alineadas con estos desafíos, eh, la inteligencia artificial no puede escalar ni generar que el sistema sanitario y los pacientes pues, tengan ese valor, ¿no? O esas soluciones que necesitan de verdad. Y al final, ¿qué significa para nosotros, para el sector, este tipo de convocatorias? Pues el sector yo creo que ya tiene el talento y tiene la innovación. Hay muchos proyectos que lo vemos día a día, por ejemplo, en FENIN con nuestro programa de startups, que se quedan en fases piloto, les cuesta mucho avanzar por falta de recursos, de entender regulación y eso, o de validación, y eso es lo que debemos evitar, ¿no? Y al cabo, lo que falta es una palanca para que estas soluciones se validen y se adopten de forma mm, masiva, puede ser, pero Retia Salud al final es esa palanca, ¿no? Yo creo que la financiación, pues para validar, demostrar y escalar esos proyectos. Y esto no solo pues, nos beneficia a todos, a empresas, hospitales y sobre todo a los pacientes, al fin y al cabo. Si aceleramos este tipo de validaciones, aceleramos la transformación sanitaria, además de fortalecer pues, relaciones y colaboraciones público-privadas, ¿no? Y bueno, yo creo que también es importante poder hablar de un cambio de paradigma, ¿no? O de mentalidad. Hay que apostar, ¿no? en inteligencia artificial en salud, porque creo que no es una cuestión tecnológica, es una política pública con impacto sanitario, económico, social a futuro. La inteligencia artificial hoy en día ya salva vidas, mejora, ¿no? Como decía, la calidad asistencial y al mismo tiempo también reindustrializa el país. España tiene una oportunidad, yo creo, real de ser líder europeo en salud digital y si la acompañamos con esta innovación, ¿no? Con financiación y recursos, invertir al final pues no va a ser un gasto, va a ser una estrategia de país. Y bien, por parte de FENIR y para ir cerrando, pues nuestro compromiso, ¿no? Seguirá siendo actuar como agente de conexión y de impulso. Eh, Queremos que la innovación llegue al paciente, que las empresas crezcan, que las empresas nuestras del sector representadas crezcan y que la salud pública al final gane. Seguiremos apoyando el acceso a la financiación, promoviendo la validación clínica, la regulación
muy importante de la inteligencia artificial, impulsando estas colaboraciones entre empresas y centros sanitarios y defendiendo, pues al final, delante de las instituciones, las necesidades reales del sector. Yo creo que nuestro objetivo es convertir la innovación al final en impacto sanitario. Y bien, para cerrar, pues yo creo que, para resumirlo un poco, yo creo que la palabra sería eso, que tenemos una oportunidad histórica. Yo creo que la inteligencia artificial y la digitalización son herramientas del futuro. Bueno, perdón, no son herramientas del futuro, son herramientas del presente. Y si somos capaces de financiarlas, dotarlas del valor que tienen, validarlas y escalarlas, yo creo que transformaremos la asistencia sanitaria y la vida de millones de personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Totalmente de acuerdo con tu perspectiva. Si quieres, Alfonso, te damos paso y vamos con la convocatoria. Gracias, Eve. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Y nada, me vuelvo a presentar brevemente. Mi nombre es Alfonso y dentro de Incom, pues soy el consultor responsable de esta convocatoria. Os quiero compartir mi presentación, que creo que ya la estáis viendo. ¿Estáis viendo, verdad? Sí, pero todavía vemos el Vale. PowerPoint. No te ha funcionado el modo presentación. Parece. Ahora sí. Vale. Bueno, pues yo os quiero compartir esta presentación, ¿vale? Y trata sobre el análisis de la propia convocatoria Recia Salud, como ha comentado antes Evelio, que se ha publicado para este ejercicio 2025. Voy a comentar algunos de los puntos más relevantes de esta ayuda, ¿vale? Con los que realmente pues, se pretende apoyar pues, la transformación digital en el ámbito de la salud. Aquí pues vemos los puntos que voy a ir tratando. Y comentar a rasgos generales que es una convocatoria que está destinada a la realización de proyectos de desarrollo experimental y los proyectos pues, deben impulsar la adopción de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. También es una convocatoria muy competente donde el proceso de concesión es en forma de concurrencia competitiva, ¿vale? Entonces, pues aquí lo importante será trabajar en propuestas de alta calidad. Luego el plazo de presentación de las solicitudes que cierra el día 5 de enero y pues se pueden estar presentando las propuestas hasta antes de las 12 de la noche. Es verdad que es una fecha bastante curiosa, cuanto menos, pero bueno, es la que se ha establecido y hasta ese momento pues está abierto el plazo de solicitud. Cuenta además con un fondo presupuestario de 50 millones de euros y el tipo de ayuda pues es en forma de subvención. Ahora después voy a entrar un poco más en detalle de la intensidad de estas subvenciones, ¿vale? Por otro lado, pues el periodo financiable o el plazo máximo de ejecución de los proyectos, pues se puede extender hasta 24 meses desde que se publica la resolución de concesión de las ayudas. Aún así, pues el proyecto se podría comenzar tras la presentación de esta solicitud. Y aquí, pues, por ejemplo, voy a matizar que esto no quiere decir que el proyecto tenga que durar obligatoriamente 24 meses, ¿vale? Pues si tu proyecto se ejecuta en menos tiempo y dura X meses, pues se presenta tal cual y no hay problema. Y además, pues presenta incompatibilidades con otras ayudas. ¿A quién va dirigida? Pues va dirigida a todo tipo de empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes, entidades sin ánimos de lucro, asociaciones, etcétera, ¿vale? Y deben tener pues su residencia fiscal en España y además pues deben cumplir una serie de requisitos que son habituales en este tipo de convocatorias, pues como son el caso de no estar considerada en crisis, no haber sido sancionada, no estar sujeta a una orden de recuperación, pues también no estar incursa en alguna de las prohibiciones de estos artículos 13.2 y 13.3 de la Ley General de Subvenciones.
y hallarse, por supuesto, al corriente de pago de todas las obligaciones. El presupuesto de esta convocatoria, como ya os he comentado antes, son 50 millones de euros y están regionalizados, es decir, pues están distribuidos por grupos de regiones, como podemos ver en esta tabla. Y este grupo de regiones pues, ha considerado según áreas menos desarrolladas, en transición o más desarrolladas. Entonces, para el grupo de regiones menos desarrolladas, se ha distribuido un presupuesto de 15 millones, otros 15 millones para las que se consideran en transición y el restante, que son 20 millones, pues iría destinado al área de más desarrolladas. Aquí también comentar que el proyecto se puede desarrollar en varias comunidades autónomas, ¿vale? Y lo que habría que resaltar, pues sería qué desarrollos y qué gastos van asociados a cada comunidad autónoma. En cuanto a la intensidad de la ayuda, hay que tener en cuenta que la convocatoria fija límites en la cuantía de ayuda que se recibe, ¿vale? Y estos límites pues son en un mínimo de 400.000 euros y un máximo de 5 millones de euros a conceder por solicitud, como estamos viendo. Y luego, pues en la tabla podemos ver que según el tipo de entidad que solicite la ayuda y el tipo de proyecto que se lleve a cabo, pues la intensidad, como os comentaba antes, esta intensidad de subvención estará comprendida entre un 25 o un 60%. Es decir, si, por ejemplo, en el caso de una pequeña empresa, si va a presentar un proyecto de desarrollo experimental, como realmente pide esta convocatoria, pues la intensidad de la ayuda puede llegar hasta un 45% de los costes subvencionables y hasta el 25% en el caso de grandes empresas. Luego está la posibilidad de incrementar ese porcentaje en un 15% adicional, ¿vale? Si además se cumple una de las siguientes condiciones, que son que el proyecto lleve amplia difusión o que se desarrolle pues, en una región menos desarrollada o en la comunidad autónoma de Canarias. En este caso, pues las pequeñas empresas podrían llegar a financiarse hasta un 60%. Y en el caso de las grandes empresas, pues hasta un 40%. ¿Qué tipo de proyectos se van a financiar? Bueno, pues lo que busca esta convocatoria son proyectos de desarrollo experimental, vuelvo a repetir, o sea, proyectos piloto, evoluciones de procesos, proyectos de mejora, etcétera, ¿vale? Y que estén cercanos a mercado. Entonces, por eso se busca proyectos que se desarrollen en entornos con datos reales, ¿vale? Y que luego pues, se pueda verificar y justificar realmente el impacto. Es importante también que las solicitudes deben realizarse de forma individual, por tanto no se admiten agrupaciones ni consorcios. Y en este caso, también, como es habitual en la mayoría de las ayudas, pues el proyecto debe tener ese efecto incentivador. Es decir, que el proyecto al final no se haya iniciado antes de presentar la solicitud. Y destacar que el límite del presupuesto, o sea, no hay límite, perdón, no hay límite en el presupuesto total del proyecto que se presente, ¿vale? Pero esto pues voy a matizar con la diapositiva anterior. ¿Vale? Y luego mi compañero Evelio entrará más en detalle también sobre esto, ya que si bien no hay límite de total en el gasto que se presente en el proyecto, ¿vale? Sí que debe ajustarse a los límites de intensidades de la ayuda que se recibe, como he comentado antes, ¿vale? Que sería entre los 400.000 euros y 5 millones de ayuda que se solicite. Entonces el presupuesto del proyecto pues habría que ajustarlo. Luego, además, en esta convocatoria se buscan proyectos que aprovechen la inteligencia artificial. En el caso de uso de diferentes áreas de la salud, pues como puede ser procesos de diagnóstico, tratamiento, seguimiento, proyectos de investigación clínica, biomédica, etcétera. O, por ejemplo, proyectos que estén destinados a prevenir o a dar respuesta a situaciones de emergencia.
Luego, otro elemento diferencial en esta convocatoria es que los proyectos pues, tienen que tener el objetivo de demostrar, ¿vale? Que la solución funciona realmente con esos datos reales, en un entorno real, ¿vale? Por eso se da tanta importancia a ver el impacto de la solución. Y también, aunque si bien los proyectos deben ser individuales, es bastante positivo, que no obligatorio, ¿vale? Que cuente con la participación de agentes necesarios o agentes que sean claves para llevar a cabo el proyecto. Hablamos de agentes pues, del tipo hospitales, universidades, centros de investigación o cualquier otra entidad necesaria. Y en el ámbito tecnológico, pues se deben utilizar tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. En cuanto a los gastos subvencionables, los gastos que se consideran subvencionables, pues son los que vemos aquí. Se pueden imputar gastos de personal interno, costes de instrumental y material, costes de investigación contractual, subcontrataciones, patentes, etcétera, ¿vale? Y también pues otros gastos que vayan asociados realmente a la ejecución del proyecto. Pues podrían ser costes indirectos, auditoría, propiedad intelectual, etcétera. En esta convocatoria, pues además existen unos criterios de valoración con unos umbrales mínimos marcados, que son los que vemos en esta columna intermedia. Y con estos criterios pues se van a evaluar las propuestas, ¿vale? Son los que vemos aquí en esta tabla y los criterios que más pesan son el impacto de la solución en el proceso, como también he comentado antes, y el plan del proyecto, ¿vale? Porque el organismo, ¿vale? Considera que una buena planificación, ¿vale? Puede garantizar realmente la calidad del proyecto. Y estos criterios pues tienen un peso del 25%, cada uno de ellos. Luego, por otro lado, están los criterios de adecuación del presupuesto y la capacidad organizativa del solicitante, y estos tienen un peso del 20%. Y por último, el que menos peso tiene, que es el primero, pues es el criterio de cofinanciación, que es un 10% únicamente. Y en este no habría un umbral mínimo, ¿vale? Y este criterio de cofinanciación, pues lo que se valora realmente es el compromiso que demuestre el solicitante, ¿vale? Renunciando realmente pues, a una parte de esa financiación que puede llegar a conseguir, ¿vale? Pues básicamente poniendo más dinero propio. Entonces, pues eso se valora positivamente y se tiene en consideración. Y otras características importantes de estas ayudas es que, pues bueno, los beneficiarios pueden solicitar un pago anticipado, ¿vale? De la ayuda, no es obligatorio y ese pago pues puede ser hasta un 40% de anticipo. Con el detalle que exige la constitución de garantías, ¿vale? En forma de avales para poder recibir ese anticipo. Y además, pues deben estar constituidas al momento de solicitarlo. El resto del pago, pues se realizará tras la finalización del proyecto. Y luego comentar también que existe una línea de financiación, que esto puede ser bastante beneficioso, ¿vale? Como es esta línea ICO, Red Puntos Acelera, que aparece aquí y que permite pues, la posibilidad de financiar hasta el 100% del presupuesto del proyecto. Y ya para terminar, pues os quiero comentar que el lugar y forma de presentación de las solicitudes se hace a través de un formulario específico que está publicado en la sede electrónica de Red.es, ¿vale? Y se debe presentar por el representante legal de la entidad. Para ello, previamente, pues hay que hacer un proceso inicial de registro, que es muy sencillo, ¿vale? Y como vemos aquí a la derecha, pues al formulario de solicitud, pues lo acompaña una documentación, ¿vale? Que hay que aportar, y esta documentación pues incluye la memoria técnica del proyecto, una declaración de ausencia de conflicto de intereses. En el caso de grandes empresas habría que aportar también una memoria de efecto incentivador,
acuerdos de participación y colaboración con agentes, ¿vale? Como he comentado antes, que sean necesarios. Y otro tipo de documentación que sea necesaria y que Red.es pues necesite para consultar los datos en caso de que el solicitante pues se oponga a esa consulta de oficio. Y nada, pues hasta aquí la parte analítica de la convocatoria Recia Salud, y ahora daré paso de nuevo a mi compañero Evelio, que comentará pues esos aspectos para preparar una propuesta interesante. Y nada, por mi parte, pues animaros a que os presentéis a esta convocatoria y que os podamos ayudar con vuestros proyectos. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Voy a compartir pantalla. A ver si... Está en proceso, a ver si reacciona. ¿Ya me veis? Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues en este caso yo voy a entrar un poco en el detalle de analizar un poco la convocatoria. Por un lado, esta convocatoria, lo primero que hay que decir en la parte en la que yo voy a explicar, que en parte van a ser pues análisis, pero que no necesariamente son hechos. Es tratar de aportar valor, pero esta convocatoria Red Guía Salud es la primera vez que se convoca como tal, como Red Guía Salud. Si el año que viene sale otra vez, pues vale. Pero ahora mismo yo he tratado de compararlas con otras previas que están relacionadas. Particularmente Red.es en 2021, por ver un poco el histórico, y Red Guía General, que es la que se presentó hace unos meses para todo menos salud. Entonces, es como que IA General más salud es igual a Red.es 2021, más o menos, ¿no? Entonces, por un lado, vemos que el nivel de competitividad va a ser alto. En Red.ia General hubo más de 1000 solicitudes y la tasa de éxito esperado en base a la ayuda promedio solicitada sale un 15%. Por lo tanto, va a ser una convocatoria dura. Eso para cualquiera que se ha presentado, pues ahí está. La de Red.es en su momento fue el 18%, tampoco fue muy distinta, ¿vale? Entonces, Red.ia Salud sobre el papel debería ser un poquito mejor porque es de nicho, pero por otro lado ya sabemos que cuando hay tiempo para prepararlo y te avisan, pues como que todo el sector se prepara y al final la competencia es alta. En base a los datos de la ayuda solicitada en Red.ia general, pues dices, oye, pues más o menos sale que habrá unos 260 proyectos, quizás unos poquitos menos. He considerado como el 25% de Red.es, quizás sea un poco menos. El 17% fue en su momento en Red.es normal y sale una competitividad del 23%, 20, 23, por ahí, por tener una referencia de la competencia que vamos a tener. En cuanto al nivel tecnológico, me parece relevante. En la convocatoria como tal no se habla de Technology Readiness, TRL, Technology Readiness Level, pero sí que se habla de un nivel avanzado de maduración. ¿Qué significa esto? Nos dicen que tenemos que estar obligatoriamente trabajando con datos en entorno real y ya veremos luego los criterios de evaluación, pero a diferencia de otras convocatorias, las anteriores, que se habla de I+D, en este caso solo se habla de desarrollo. Por lo tanto, hay un matiz en el que quieren orientar aparentemente que estos proyectos lleguen más a formar parte de la realidad de un hospital. Para los que habéis trabajado o trabajáis mucho en salud, yo creo que hay muchos proyectos de desarrollo que están muy bien, pero luego la implementación en hospital, que eso realmente llegue a operar en producción es complicado, porque la adopción en salud quizás es más difícil que en otros sectores. Es quizás a veces más fácil financiarlo públicamente en niveles TRLs más bajos, pero cuando llegas más arriba, muchos proyectos terminan teniendo mucha fricción. Y yo creo que ese es el principal objetivo de esta convocatoria, conseguir que esos proyectos realmente enganchen con los hospitales, con las fundaciones, con quien sea, pero que lleguen a mercado, ¿vale? Esa es un poco una interpretación. Los focos son proceso asistencial, investigación clínica, biomédica, farmacológica, gestión de sistemas sanitarios, respuesta a situaciones de emergencia. Aquí no filtran demasiado. Aparentemente, casi cualquier proyecto se va a poder encauzar en la convocatoria siempre y cuando tengan inteligencia artificial, machine learning o similar en el back office, ¿no? Entonces, en cuanto a temática, creo que todo el mundo va a encontrar su línea si está dentro de salud.
conforme a las normativas y directrices de la Agencia Española de Supervisión de la IA, algo previsible. Y interesante la colaboración con agentes, porque aunque no está obligada, es decir, no te obligan a, como en otras convocatorias, a subcontratar un 15%, un 10% a un centro tecnológico o similar, sí que se muestra como algo muy deseable. Y creo que tiene que ver precisamente también con la llegada a dato real y TRL alto. ¿Puedes meter a un hospital sin pagarle o sin una retribución y asegurar su participación? Quizás sí, pero si no, probablemente tengas que pagar. Y yo creo que tiene que ver con eso los acuerdos de colaboración. Los agentes van a ser importantes en esta convocatoria. Pueden ser servicios de salud, hospitales, creo que es normal. Empresas habrá, pero yo creo que no va a ser tanto. Y universidades, centros tecnológicos, yo creo que centros tecnológicos habrá también bastantes echando una mano a ciertos desarrollos en empresas, ¿vale? Y por eso aquí Tecnalia que nos contará un poco esa parte más, de una forma más cercana. Asociaciones de pacientes y profesionales, pues ya hay como quieras enriquecer el consorcio, ¿vale? Luego, queremos 15 puntos más, ¿no? Todos queremos 15 puntos más, nadie dice, no, yo voy a recibir 15 puntos menos. Dice, bueno, ya, pero si estás en regiones bonificadas o menos desarrolladas, ok, vale, eso lo vas a cumplir. Pero si no, tienes que garantizar alta difusión de resultados. A ver si lo haces suficientemente bien, porque te tienen que mostrar que sí que cumples con alta difusión. No, voy a hacer 3 cosas. Bueno, a lo mejor el evaluador no le parece tan bien y tiene un impacto del 15%. Así que atención ahí. Las vías de hacerlo son conferencias, publicaciones, bases de datos de libre acceso o programas informáticos gratuitos de código abierto. Me atrevo a decir que la 3 y la 4 es bastante singular, dependiendo de la entidad, pero creo que a nivel empresarial no será fácil. Quizás haya alguna opción de compartir cosas en formato pequeño o limitado, pero no es algo del todo sencillo, ¿vale? Por lo tanto, importante la intensidad de la ayuda porque, como ha dicho Alfonso, hay una subvención mínima. Entonces, si resulta que tú pides 400.000, suponiendo que te dan el 60%, el 15% más, y luego eso no lo justificas bien, ojo, que te puedes quedar por debajo. Sobre la duración, lo ha comentado Alfonso, 24 meses. ¿Se puede hacer más corto? Sí, pero si tienes una participación real de hospitales, pues entre o sea, al final los que trabajáis en salud sabéis que una parte es ejecutar, ¿no? Pero preparar, acordar, firmar, poner de acuerdo, luego analizar los resultados, es decir, todo tiene sus cosas. Yo creo que proyectos de menos de 24 meses no serán muy frecuentes. Y la fecha de inicio pues puede ser tras la presentación o a la resolución de la concesión. ¿Cuánto tarda la concesión? Digamos 6 meses. Bueno, ha habido casos en los que se ha alargado más, también ha habido alguna vez que ha sido menos. Pero bueno, en ese caso será un poquito flotante. Sobre la subvención, hay una cosa que quiero aclarar. Subvención no es igual que presupuesto. Sé que es obvio, pero a veces decimos, sí, 400.000 euros y nos quedamos tan anchos, ¿no? Y a lo mejor, ¿de qué estamos hablando? De subvención, no de préstamo. Por lo tanto, si vas con una empresa de reciente creación o más bien pequeñita, pues ojo que el presupuesto mínimo, si te dan el 60% de la ayuda, es 667.000 euros. Hombre, es poco, no es que sea poco, pero ese es el mínimo. Y si optas al 45%, el proyecto son 889.000. Esto es por establecer que veamos que el tamaño del proyecto es más grande de lo que aparentemente suena cuando escuchas 400.000. Sobre el anticipo, hay que tener en cuenta que solo te dan el 45% de la ayuda, que no del presupuesto, y exige un aval. Es decir, aquellos que sois de reciente creación, ojo que esto os puede perjudicar y os puede ser un stopper. Es mejor saberlo. Y si no, que creo que ya había una pregunta en el foro, la ayuda se cobra al final. Entonces, esto es, y luego es tras la justificación, y que la justificación te la revisen, que esté todo bien y que se cierre y que te paguen. Esto se alarga mucho y sobre todo no depende de ti. Por lo tanto, ojo en la previsión de la caja, ¿vale? La ayuda promedio en Red.IA general, como os he dicho, fue unos 800.000 euros. Yo creo que por aquí van a ir los tiros, creo que habrá proyectos grandes y creo que habrá algunos pues, un poco más por este entorno más pequeño. Luego, sobre los criterios de evaluación. No lo he puesto aquí porque me parecía al final un poco complicado de explicar, pero sí que me he estado leyendo los criterios de evaluación de 2021, también los de general, y aparentemente no son muy diferentes, pero sí cambia.
En Red.ia general, pues había muchos criterios estandarizados por las cuentas, por el presupuesto, por las ISOs, por los colaborativos. Aquí no. Esta evaluación es más normal, digamos, es como más me evalúa mi proyecto, ¿vale? No hay un apartado en el que ponga tecnología. En las otras convocatorias sí que ponía tecnología 30 puntos y ahí había, digamos que el enfoque era tecnología y luego analizo otras cosas, pero aquí el enfoque no es tecnología directamente, no. Aquí el enfoque creo que está más en impacto e implementación. Y la tecnología está, no es que no esté, que sí que está, y no vamos a ser naif, los proyectos que ganen serán tecnológicos y muy tecnológicos seguro, pero la forma de evaluar está ponderada para que tengan impacto y que estén como muy bien ejecutados. Entonces, aquí lo que podemos ver es que hacen falta 20 puntos como mínimo para ser subvencionable. Cada punto no es porcentaje, ¿vale? A lo mejor os diríais más fácil con el porcentaje, ¿no? Yo normalmente me guío más fácil, pero bueno, en este caso hay un umbral de 5 puntos en todos los criterios, menos en el de porcentaje de cofinanciación. No es ninguna locura. Deberías pasar todos con un proyecto bastante bueno. No es, o sea, entonces yo no veo quizás el impacto pueda ser el más relevante. En caso de empate de puntos, prioriza el impacto. Ahí está el foco en quiero que esto ocurra, quiero que esto llegue al hospital. Y luego 3-4-5-1 significa plan de proyecto, adecuación del presupuesto, capacidad organizativa y luego porcentaje de cofinanciación. Al menos el porcentaje de cofinanciación es el último. Os cuento el porcentaje de cofinanciación porque es un poco tricky. Pongo el ejemplo de una tabla solo para una pequeña empresa. Para las grandes cambiad 40 por 25 y haced la suma al revés y ya está. Pero básicamente lo que ocurre es que esto se convierte en una convocatoria un poco subasta, ¿no? Oye, ¿tú cuánto vas a bajar la subvención? No, no bajo nada. Yo conozco empresas, pues que, claro, sobre todo las grandes empresas, que el tamaño de la intensidad de la ayuda es del 25 más 15, ¿no? Depende cómo vayas, pues si te quitas 15 puntos de ayuda, te quedas en 25. Eso hay proyectos que pueden sufrir a nivel de ejecución. Y dices, oye, yo no sé si este proyecto me sale o no me sale, ¿no? Entonces, eso en las grandes empresas les afecta más en cuanto a la viabilidad interna. Y luego, pues ahí tienes que ver, si vas a máximos de ayuda, pues sabes que tienes un 0. Y 0 en una convocatoria como esta puede pesar mucho. Entonces, es una reflexión, a veces no va a ser una elección, es decir, hay veces que vas a tener que elegir, mira, yo para que sea este proyecto tengo que ir a máximos y si sale bien, bien, y si no, no. Creo que también va a influir un poco cómo reacciona el propio sector, ¿no? Es decir, si todos dicen, oye, vamos a ir todos a mínimos o vamos a ir todos a máximos, pero como eso no creo que se vaya a consensuar, pues bueno, ahí está un poco el punto subasta y que creo que va a influir bastante en la evaluación. Es un punto delicado. En mi opinión, en vez de 10 puntos, debería haber sido 5 puntos. Creo que puede condicionar mucho. Entonces, luego tenemos el impacto de la solución en el proceso, 25 puntos. Aquí es donde está la clave de un buen proyecto aquí, en mi opinión. Evidentemente, cuanto mejor es el impacto, mejor, pero hay que entender las palabras, o sea, hay que saber leer qué es lo que buscan y descripción del proceso actual y variables clave, calidad, coste, recursos, tiempo, es decir, hay que cuantificar. Y tienes que saber muy bien cómo es la situación actual y cómo es la situación futura. Y hay muchas empresas que, queda mal decirlo, pero a veces no saben cuál es la situación actual. Es decir, tú estás desarrollando una solución muy buena, sí, pero realmente a lo mejor todavía no sabes cómo lo utilizan en la realidad, no lo tienes del todo cuantificado. Entonces, te obliga a bajar los modelos a tierra. Sí que es verdad que el Excel lo aguanta todo y podemos poner unos impactos multiplicados por 23, pero yo creo que ahí el que trabaje y sepa trabajar bien el impacto, que no es algo obvio, va a tener una parte diferencial. En cuanto al plan de proyecto, esto es bastante normal. Lo que ocurre es que vale 25 puntos y no está la parte de tecnología. Por lo tanto, es como, chico, pues no sé, yo trataría de ver dónde pueden ver tecnología para mostrar esa tecnología, ¿no? La memoria luego lo vemos, pero son 75 páginas, no son 40, no son 30, por lo tanto hay espacio. Entonces no es aquello de, no, lo voy a compactar. No es necesario. 75 folios tienes aspectos para explicar las fases, las actividades, los caminos críticos. O sea, te están invitando a que te explayes
y que digas, mira, voy a ser capaz de ejecutar esto de forma correcta y va a funcionar, porque muchos proyectos en salud terminan con una fricción importante cuando llegan al hospital. Entonces, luego la adecuación del presupuesto, 20 puntos. Bueno, está bien, es bastante alto, pero bueno, aquí hay que currárselo, explicar muy bien qué hace cada uno, las colaboraciones. Aquí va a ser muy importante los agentes, si colaboras con universidades, con hospitales, si está Tecnalia, si tienes, yo qué sé, FENIN que te está ayudando con la difusión. Es decir, hay muchas partes que tú ahí vas a tener que explicar bien. Y esto es más común a cualquier proyecto, no lo veo tan diferencial, ¿eh? Pero sí que vale un montón, es decir, hay que hacerlo bien. Y luego la capacidad organizativa y de gestión, bueno, pues aquí van a valorar la capacidad de tecnología. No es lo mismo la capacidad de tecnología que el grado tecnológico del proyecto, ¿no? O sea, te van a evaluar a ti como entidad. Aunque luego está un poco cruzado, pero lo que os digo, la evaluación de tecnología está cruzada en los diferentes criterios. Y la metodología de gestión, certificaciones, bueno, es más, los criterios no están mal, se entiende que es un proyecto de desarrollo, no de I+D. Luego, como ha dicho Alfonso, la convocatoria cierra el 5 de enero. Desde luego nosotros desde INCOM vamos a tratar de trabajar para que las presentaciones estén antes, para que todo el mundo pueda disfrutar lo mejor posible de las Navidades. Yo diría que el día 23 es fenomenal, pero bueno, ya sabemos que esto puede cambiar. En cualquier caso, yo sí que os animo a que al final los proyectos, si se planifican y se ejecutan, se pueden hacer en tiempo. Respecto a la memoria, no me llama la atención nada en particular. Creo que es bastante coherente con los criterios de evaluación. No destaca tampoco una parte de tecnología per se. O sea, eso me gusta porque no me gusta cuando una memoria está escrita con una estructura y luego los criterios son otros. Y entonces tienes que estar como a ver cómo narices encajo una cosa con la otra. Creo que en este caso sí que es coherente: descripción de la empresa, objetivos, producto, agentes participantes, impacto, plan del proyecto, capacidad organizativa. Es decir, a mí al menos en ese sentido sí que me gusta la claridad de la coherencia entre memoria y criterios de evaluación. Hay muchos detalles a trabajar dentro porque 75 páginas son muchas, estructuras que os recomendaría, pero ahora mismo creo que se escapa del alcance de este web. ¿Vale? Por último, unas breves recomendaciones. Parece de perogrullo, pero asegurarnos que la empresa es elegible. Esto es crítico. Hay muchas veces que no se verifica bien, sobre todo si la empresa está en crisis. Y ojo, que las empresas grandes también están en crisis, que no es que es un tema contable. Revisad las cosas, porque a veces hay sorpresas incómodas, ¿vale? Luego el tema de la firma del representante legal, eso no suele dar problemas, cada vez funciona mejor y lo tenemos todos más interiorizado. Muy importante alinearnos con la convocatoria, entender qué es lo que está buscando Red.ia Salud. No es que yo quiero, muy bien, lo que tú quieres es una cosa, pero piensa muy bien qué es lo que quiere Red.ia Salud, sobre todo a nivel de objetivos y a diseño global, es decir, qué hace qué agente, si participas con agentes, qué hace cada uno, que tenga sentido, que su presupuesto sea coherente con lo que planteas. Y luego impacto e impacto. ¿Esto qué ocurre? Que no es tan fácil de hacer. Hay modelos que sí que quedan muy bien, pero luego llegar a explicar y que ese modelo genere confianza, para mí ahí va a estar la clave respecto a otros proyectos en esta convocatoria. La tecnología, cómo saber contarla sin generar un bloque monolítico que no encaje, sino cómo saberla hilar a lo largo de la convocatoria y contar un proyecto pues, con una estructura adecuada, con una narrativa que convenza, ¿no? que tu problema se entienda, que tu solución se entienda y que se vea por qué es mejor. Y obviamente el tener un proyecto, cuidado, ¿no? O sea, que el documento lo veas y digas, oh, esto está bien hecho. El plan de trabajo, en este caso se valora bastante, pero pues yo diría que es lo normal, ¿no? Si trabajas en proyectos y ya tienes experiencia, pues un buen plan de trabajo coherente. Y el elefante en la sala puede ser la cofinanciación, ¿no? O sea, al final tengo ya el proyecto hecho y al final dices, oye, ¿qué voy? ¿Al 0? O sea, ¿voy a por los 10 puntos? ¿Voy a por 0? ¿Voy a por 5? ¿No? Eso es como la decisión que vas a estar deshojando la margarita, puede que hasta el final del momento, hasta el último momento. Y luego la planificación, pues evidentemente lo que me refiero a la planificación me refiero a la forma de trabajar. No lo dejéis para el final.
Navidades son un mal momento, los proyectos se hacen muy mal en esos momentos, los unos, los otros. Si vais a necesitar ayuda, mejor contratarla cuanto antes, y si lo vais a hacer vosotros, hacedlo cuanto antes. Creo que va a ser también una parte importante del éxito de esta convocatoria. Y luego los acuerdos con agentes. O sea, hay que presentar documentos que muestren que ese compromiso es veraz, ¿no? No voy a colaborar con este, con este, con este. Sobre todo, evidentemente, si vas a subcontratar a un centro y le vas a pagar, eso hay, aunque hace falta el acuerdo igualmente, pero sin embargo, con hospitales y fundaciones no es tan obvio. Entonces, esa parte de los acuerdos con agentes yo creo que es de las primeras cosas que hay que asegurar y hablar con criterio dentro de lo que está en nuestra capacidad. No decir, sí, sí, voy a conseguir 17 o al revés, me paso y me estoy puliendo el presupuesto en subcontrataciones que a lo mejor luego me dificultan la competitividad de mi propia ejecución. Y nada, pues ahora doy paso a mi colega Sergio Muñoz y cualquier cosa podéis escribir y luego respondemos. Muy bien, Evelio. Pues nada, muchísimas gracias. Permitidme que os comparta la presentación. Muy bien. Pues lo primero, dar las gracias a Incom por la oportunidad que me brinda hoy y poder explicaros en qué ámbitos estamos trabajando desde Tecnalia y cómo entendemos sobre todo esta oportunidad, esta convocatoria que lanza Red.es. Para aquellos que no conozcáis qué es Tecnalia, dejadme hacer una breve presentación de quiénes somos y a qué nos dedicamos. Tecnalia es el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España. Somos un referente en Europa y también somos miembros de la Alianza para la Investigación y Tecnología en Euskadi. ¿Qué diferencia la investigación más básica de la investigación aplicada? Que nosotros partimos de los resultados de esa investigación aplicada para resolver problemas reales. Es decir, estamos bastante alineados en general con este tipo de convocatorias y particularmente para la que hoy nos toca hablar. En concreto, bueno, Tecnalia es un grupo, un ecosistema de empresas que se mueven alrededor de distintas áreas de negocio para generar una cadena de valor lo más completa posible. Y de hecho, bueno, pues no solo tenemos nuestra propia fundación, nuestro centro tecnológico, sino que alrededor de él hemos construido ese ecosistema con Optantis, una empresa del grupo que se dedica a la consultoría en distintos ámbitos, pero siempre relacionados con los esquemas de trabajo que veréis después. Certinalia, que también es nuestra empresa de certificación, muy adecuada también para el ámbito que después hablaremos y que toca de lleno a los trabajos que hay que desarrollar en esta convocatoria. Y por otro lado, Labsan, que es la parte más de laboratorio que también tenemos dentro del grupo. Concretamente, nuestros ámbitos de trabajo, los veis aquí reflejamos, son todos ellos desde una perspectiva multisectorial y multitecnológica y en muchos casos intentando que se crucen, como es el caso, por ejemplo, de transformación digital y salud y alimentación, donde, bueno, pues yo particularmente desarrollo mi labor. En el ámbito de la transformación digital tenemos distintas líneas, desde tecnologías cuánticas, inteligencia artificial, por supuesto, algo que también hemos hablado hoy y que es foco de la convocatoria de Red.es, en robótica, sistemas avanzados de interacción y trabajador, computación de alto rendimiento, que también veremos que es un ámbito en el que será preciso trabajar. Y bueno, pues ciberseguridad, Internet de las cosas, sensórica, visión artificial, bueno, como veis, un ecosistema de distintas tecnologías sobre las cuales ya sobrevuela de forma muy transversal la inteligencia artificial y la seguridad, sobre todo también la ciberseguridad para generar modelos de alto valor. Y por el otro lado, y como también os mencionaba, está esa
parte de salud, donde tenemos distintas áreas de trabajo. Obviamente, bueno, pues desde los dispositivos médicos inteligentes a la neurotecnología, pasando por la alimentación a la salud digital. Esta diapositiva también es muy interesante porque nos va a ayudar a entender también qué es lo que se busca dentro de la convocatoria, que también lo ha establecido previamente Belio. Es una convocatoria en la que, al revés de lo que sucede en misiones, sí que es obligatorio contar con centros. En esta convocatoria la obligación pasa a ser recomendación. Pero es una recomendación que también va a ser, como veréis, muy necesaria. ¿Por qué? Porque se habla de tenedores de datos sobre los que contrastar las aplicaciones y por otro lado van a ser necesarias ciertas actuaciones que permitan la evolución a lo largo de esos 2 años de duración del proyecto, desde un TRL 4 o 5 hasta ese TRL 8 en el que los productos deberían salir. Como veis, Tecnalia se sitúa a caballo entre la universidad, esas unidades de I+D sanitarias y, por supuesto, esas unidades de I+D empresariales. Y nuestra filosofía de trabajo, como os decía, es investigación aplicada, desarrollo tecnológico y dar a las empresas el soporte necesario como para construir productos que tengan sentido, que estén alineados con las necesidades, en este caso con las necesidades de los sistemas sanitarios, y ayudándolas también a contrastar resultados, a contrastar la eficacia y la eficiencia de esos productos. Y sobre todo también lo veremos después, desde un punto de vista que ya incorpora la sostenibilidad energética en todos nuestros desarrollos. Si hablamos de desarrollo experimental, y ya han avanzado previamente el resto de intervinientes en esta sesión, tenemos que tener en cuenta cómo afecta esto al desarrollo de elementos, de componentes de inteligencia artificial aterrizados al sector en el que trabajamos, en este caso en el sector sanitario. Como decía, vamos a tener que partir de productos ya probados, es decir, de un TRL4, un TRL5. Y el objetivo es que a lo largo de esos 2 años podamos ir avanzando en distintas áreas, distintas actividades que faciliten a ese producto ir madurando. Desde el prototipo funcional de inteligencia artificial, estaríamos hablando de un nivel de madurez 6-7, a alcanzar actividades relacionadas con la validación o la demostración en entornos reales. En entornos reales quiere decir en aquellas instituciones donde haya datos reales, con la finalidad última de conseguir un prototipo demostrable y validable. Todo ello exige que de alguna manera se acompañen con distintos pasos a lo largo de esas actividades y a lo largo de estos 2 años en relación a procesos de certificación. Comentábamos previamente que no tienen por qué ser proyectos meramente relacionados con el pathway del paciente, del diagnóstico hasta la monitorización, sino que también tienen que haber o pueden haber proyectos más relacionados con ámbitos de la investigación o ámbitos incluso de la logística o modelos organizativos que favorezcan la eficiencia del propio sistema. En cualquiera de los casos vamos a tener que completar o contemplar certificaciones relacionadas con la actual IAC, ¿vale? O si es un mecanismo que está relacionado con ese pathway del paciente y necesita de un marcado dentro de la normativa MDR y VDR, directamente pasamos a productos de alto riesgo, con lo cual también hay que sumarle aquellos pasos que se contemplan dentro de la normativa del IAC. ¿Y qué cosas son prioritarias a la hora de abordar este proyecto, partiendo de ese nivel de madurez y teniendo en cuenta hasta dónde debemos llegar? Pues pruebas de interoperabilidad, pruebas de integración e interacción entre distintos componentes, ¿vale? No solo el que nosotros intentemos desplegar, sino cómo se comporta en el ecosistema tecnológico de un centro, cómo se pueden desarrollar simulaciones alrededor de ese ecosistema o de forma unitaria, teniendo en cuenta, por ejemplo, un gemelo digital, ¿vale? Y sobre todo, cómo podemos ajustar y optimizar también ciertos parámetros de una inteligencia artificial que puede estar desarrollada en un nivel
de madurez bajito, como un TRL4 o un TRL5, pero que cuando escala, cuando se despliega, cuando contempla datos en mayor volumetría o en mayor diversidad, necesitan ser optimizados, ajustados distintos parámetros para conseguir el mayor grado de eficiencia desde el punto de vista tanto tecnológico como clínico. Por tanto, creo que es muy conveniente que sepamos a qué nos enfrentamos desde el punto de vista tecnológico cuando abordamos un proyecto de este tipo. Y os he resumido aquí en una tabla qué aspectos hemos de tener en cuenta cuando hablamos de prototipo o cuando hablamos de demostrador. Prototipo, su propósito es verificar que tiene viabilidad técnica, es decir, que básicamente funciona en un entorno mayor al que se utilizó para desarrollar ese producto en un TRL4 o un TRL5. Sin embargo, el demostrador sí que nos va a exigir que validemos ese funcionamiento e impacto en un entorno mucho más consistente, mucho más ampliado. Ese entorno de uso tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de los prototipos, un laboratorio, un entorno de laboratorio, un entorno simulado. Y sin embargo, en el caso de los demostradores, tiene que ser ya un entorno clínico real, ¿vale? Estaríamos hablando, por tanto, de la posibilidad de hacer un ensayo unicéntrico o multicéntrico, por ejemplo, para precisamente realizar una prueba de sesgo o realizar una prueba que contemple una diversidad mayor de datos, una diversidad mayor de procesos asistenciales, en definitiva, lograr una mayor consistencia en el funcionamiento de esa inteligencia artificial. Y por tanto, bueno, pues la madurez, como veis, también es distinta. Los datos utilizados para una cosa y para la otra también pueden ser distintos. Podemos utilizar datos simulados o anonimizados. Simulados quiere decir que pueden ser incluso sintéticos cuando estamos hablando de proyectos relacionados con prototipado. Y sin embargo, cuando hablamos de demostrador, tenemos que tener en cuenta que tenemos que usar datos reales, que tenemos que llegar a acuerdos con las entidades que gestionan esos datos, que los tienen almacenados y que por tanto no es otra cosa que, como os decía antes, tener que hacer un ensayo o un clínico, llegar a desarrollar un proyecto dentro de la propia institución y que tenga que pasar por el comité ético, incluso para la gestión y el tratamiento de esos datos. Y la evidencia generada también es bien distinta. En el caso de los prototipos, podemos estar hablando de una evidencia mucho más técnica o funcional, que la haríamos a través de ese estudio clínico, es decir, si los datos de evidencia tecnológica en cuanto a performance, por ejemplo, de un algoritmo, son similares a los que tuvimos en esa etapa más preliminar 4 o 5. Y si hablamos de evidencia generada cuando hacemos un demostrador, ya es un escalado mayor. Ya no solo tenemos que tener en cuenta la parte técnica, sino muy importante, cómo afecta desde el punto de vista de la clínica, cómo afecta desde el punto de vista organizativo y, por tanto, el ensayo clínico es necesario y si puede ser multicéntrico, como os decía, pues mucho mejor porque vamos a contrastar nuestra tecnología en distintos escenarios. En cuanto al resultado esperado, básicamente el prototipo es si funciona o no funciona y el demostrador si funciona y demuestra impacto. Y esto es una cosa prioritaria de cara a desarrollar las memorias en esta convocatoria. Y para hacer todo esto, pues necesitamos ciertos superpoderes. Estamos hablando de que el algoritmo tiene que escalar. El algoritmo tiene que escalar, ya no vale desarrollar el algoritmo en una pequeña nube o en un entorno muy controlado de CPU o de GPUs, ¿vale? Sino que necesitamos una infraestructura mucho más robusta que permita conectarse con los sistemas donde se están almacenando los datos en origen, donde se tiene que desarrollar un pipeline de inteligencia artificial para el tratamiento, para la curación, para la estandarización. Y en eso nosotros desde Tecnalia ofrecemos esta superplataforma de computación, CATEA, que permite desarrollar proyectos de investigación con las compañías que trabajamos y con las instituciones clínicas en distintos ámbitos, desde el punto de vista de la investigación en cloud, desde el punto de vista de la gestión de todos esos datos desde nuestro laboratorio Data Lab y por otro lado usar nuestra plataforma de supercomputación con el fin de ¿qué? Pues con el fin de
testar que hay una cosa muy importante que debemos tener en cuenta. Si desplegamos en tiempo real un montón de soluciones de inteligencia artificial en un data center como los actuales, que pueden sustentar historia clínica electrónica o packs de imagen o datos de laboratorio, todas las cuestiones más tradicionales que tenemos hasta ahora en un entorno de un sistema sanitario no están preparados para despliegue masivo de inteligencia artificial. Con lo cual, más allá de que tengamos que testar la eficiencia o contrastar la bondad clínica, es muy importante que por diseño ya testemos también cuál va a ser el consumo de esa inteligencia artificial, algo que nosotros podemos también contrastar dentro de nuestros laboratorios, de manera que podemos hacer ese contraste de impacto técnico, podemos hacer ese contraste de impacto funcional, ese contraste de coste-eficiencia y siempre con esa perspectiva de Green AI. De cara a que tengáis más información, nos van a compartir la presentación, pero bueno, simplemente unos pequeños detalles de en qué consiste cada una de estas cosas. Desde el punto de vista del Research Cloud, nuestra plataforma se comporta, bueno, pues a una escala mucho menor, obviamente, que los Googles, que los Amazons o que los Microsoft, pero precisamente la bondad es que funcionamos en un entorno de investigación mucho más controlado, pero con una alta capacidad de escalado, de manera que nos comportamos también como una plataforma de Infrastructure as a Service, ¿vale? Similar a la que os comentaba antes. Podemos levantar máquinas virtuales, podemos escalar en almacenamiento, toda esa serie de historias que van a ser muy necesarias, como os decía, para que los entornos sean lo suficientemente flexibles a la hora de escalar las soluciones. De la misma manera, contamos con ese Data Lab, donde tenemos espacios de datos desplegados que acompañan a cada uno de los proyectos de manera muy personalizada para contemplar las distintas líneas de investigación, adaptándose a cada una de las naturalezas de los proyectos. Y por último, también, como os comentaba, esa super plataforma de computación, donde podemos desplegar petaflops en capacidad de potencia para analizar, incluso desde el punto de vista cuántico, cuál debe ser el comportamiento de estos algoritmos cuando, insisto, en tiempo real han de desplegarse en un entorno tecnológico que deja de ser un laboratorio controlado y que tiene sus características específicas en cuanto a consumo, en cuanto a interacción con otros algoritmos u otras tecnologías mucho más tradicionales. Y esto era un poco lo que os quería contar. Tenéis mis datos de contacto en la presentación y sin más, lo dicho, muchas gracias a Incom por esta oportunidad y a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda. Gracias, Sergio. Bueno, pues hasta aquí la parte de exposición. Si os parece, ahora vamos a ir al chat y vamos a ir leyendo las diferentes preguntas y en función de la persona más adecuada respondemos, ¿vale? Si queréis ahora seguir volcando preguntas, es el momento. Empezamos por Ana Bali. Hola, nos preguntamos si está estipulado cómo se gestionaría la propiedad intelectual de los desarrollos tecnológicos que se hagan, considerando que aplique la empresa tech provider que desarrolla la IA, pero con una universidad como externo que tiene la idea de base y un hospital como entidad de soporte para el texting en entorno real. O no está estipulado y depende de cómo lo gestionemos a nivel de acuerdo entre las entidades. Bueno, en este caso, la convocatoria como tal no establece nada sobre los criterios en los que se tiene que gestionar la IP. Lo que sí que es cierto es que se requieren acuerdos entre los agentes que vayan a colaborar. Por lo tanto, es deseable que tengáis el aspecto de la IP definido entre vosotros, pero normalmente no se van a meter ahí. Sí que hay que aclarar que ahora mismo, en este caso, hay un... Todo depende de cómo negociéis, ¿no? Pero no es lo mismo un proyecto en el que la universidad va como socio que cuando vas como subcontratado, ¿no? En este caso, iría como subcontratado, pero lo tenéis que negociar porque tampoco sé qué es lo que os aportan, porque no es lo mismo un desarrollo que te estén haciendo a propósito ahora, que sea de partir de cero, que la universidad te venga con un desarrollo ya con un punto de partida que sea como un background, ¿no? Pero en general lo tenéis que hacer vosotros, pero sí que es muy deseable que lo tengáis claro y lo expongáis en el acuerdo de colaboración.
Luego, la siguiente es lo mismo. Vale, luego, Eduardo, bueno, no, Roberto Nuño Solinis, ¿se puede presentar centros de investigación con personalidad jurídica de fundación? Esto como es normativa, mejor, Alfonso. Vale, pues bueno, yo creo que aquí podemos responder incluso a la siguiente también, que es la de Eduardo, de la Universidad de Córdoba, que pregunta: ¿las universidades, centros de investigación o fundaciones pueden participar de alguna forma? Pues bueno, ambas preguntas, la respuesta es sí. Yo creo que está clara y creo que también lo has comentado anteriormente en alguna diapositiva, tú, Eve. Y nada, pues la forma de participar pueden ser tanto presentándose a la solicitud de esta convocatoria o bien como subcontratación o participación mediante esos agentes clave de los proyectos. No sé si ha quedado claro. Una cosa es la fundación que puede liderar, pero una universidad puede liderar, Alfonso. No sé si ha quedado claro porque, quiero No, decir, por una eso, que universidad no, por no. separar, por separar. O sea, la fundación sí que puede, Eso es. y las universidades van subcontratadas. Pero luego hay que ver en la fundación también cuál es su labor, porque las subcontrataciones en el proyecto tienen un 70% como máximo en la convocatoria, que es más de lo que suele ser habitual, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que esa fundación va a tener que estar haciendo I+D. Es decir, que no es como, mira, yo soy el líder, soy el beneficiario y voy a subcontratar a todos estos. Pero yo lo que voy a decir es lo que quiero y no tengo personal de I+D. Cuidado con eso. O sea, siempre Sí, hay o sea, matices, estoy tratando de simplificarlo, pero las fundaciones pueden, sí, pero ojo al tipo de proyecto que presenten. a esta convocatoria realmente pues, se puede presentar fundaciones, tanto públicas como privadas, asociaciones y todo tipo de empresas, bien sean pequeñas, medianas, grandes, ¿vale? Siempre y cuando pues, estén válidamente constituidas antes de la presentación de la solicitud y que también pues, tengan un centro, un establecimiento en España, ¿vale? Como hemos comentado. Vale, ok. Siguiente bloque. Marta Barrachina de Admit y Eva González están también bastante relacionados. Si no solicitas el anticipo cuando se recibe la subvención y el aval necesario en caso de pedir el pago anticipado, ¿qué porcentaje de ese pago anticipado tiene que cubrir? Vale, pues si no solicitas el anticipo, el cobro de la subvención, de la ayuda, pues se hace tras la finalización de la justificación del proyecto, en un solo pago, en un solo hito. ¿Vale? Y el aval necesario que se puede pedir, ¿vale? Sería el de la totalidad del anticipo, el 100% del anticipo, que en este caso el anticipo máximo que se puede pedir es hasta un 40%. Podría ser menos De o la como mucho subvención. de la subvención, o como Vale. mucho, pues ese 40%, y habría que cubrir el 100% del anticipo. Vale. Siguiente pregunta. Eva González nos dice, si se establece fecha de inicio del proyecto en enero del 26, ¿se podrá pedir una prórroga de ejecución y superar, por tanto, los 24 meses efectivos de ejecución? Vale, en cuanto al tema del plazo de ejecución, pues como bien dices, se puede prorrogar más de esos 24 meses, que son los que establecen como límite tras la resolución de concesión de las ayudas, ¿vale? Los proyectos se pueden empezar a ejecutar tras la presentación de las solicitudes. Y lo que no se puede superar es el límite de esos 24 meses tras la resolución de concesión de la ayuda final, ¿vale? Pero sí puede ser mayor de 24 meses si lo comienzas antes. Vale, pero como una modificación del proyecto. Vale. Luego, siguiente pregunta. Enar Muñoz, Fundación para la Investigación y la Innovación Biomédica del Principado de Asturias. Nos han venido varias empresas para trabajar con nosotros. Gestionamos el espacio de datos del sistema de salud del Principado de Asturias, pero no nos ofrecen la opción de subcontratación porque nos comentan que les penaliza. ¿Es cierto? Por otro lado, si no nos subcontratan, podemos firmar un acuerdo de co-desarrollo con la entidad a participar en beneficios futuros de la comercialización de esa solución. Regalías. A ver, esto al final son cosas como bastante internas, ¿no? Pero en cualquier caso, algunas orientaciones que no afirmaciones claras, ¿no? Por un lado, la convocatoria
recomienda la participación de agentes, o sea, la sugiere. Por lo tanto, una subcontratación en sí no tendría por qué ser negativo para el proyecto. Lo que sí que hay que ver es qué vas a hacer y qué es lo que en consecuencia no va a hacer la empresa. Un poco lo mismo de antes. Si la parte tecnológica lo asume 100% prácticamente el centro y la empresa entonces parece que no hace casi nada tecnológico, sí que perjudica, pero no es porque perjudique, es porque en sí el proyecto pues tiene sus compromisos, ¿no? En cuanto a cómo se colabora a nivel económico, eso es algo interno, pero sí que es cierto que si está dentro del proyecto, aparentemente si llegas a un acuerdo de desarrollar ciertas partes y no te las están pagando a cambio de ciertas regalías, aparentemente eso podría ser un poco extraño para el proyecto, ¿no? Porque es la empresa la que supuestamente está haciéndolo. En cualquier caso, ya os digo que eso es un tema más interno y que habría que conocer más los detalles. Pero bueno, no sé si con eso he podido aclarar un poco o al menos orientar un poco la conversación. Por el momento hemos llegado a... Sí, gracias, me alegro. Entonces, por el momento hemos llegado al final de las preguntas. No sé si alguien se anima a hacer alguna más. Dice, van a existir canales de resolución de dudas hasta la fecha de finalización de presentaciones. Entiendo que se refiere a desde red.es. Alfonso. Sí, pues dentro de la plataforma de la sede electrónica de red.es, ¿vale? De la propia convocatoria, ahí hay un canal donde van actualizando frecuentemente algunas de las dudas que realmente se van haciendo. Vale. Suelen responder medianamente rápido. Lo que sí que es cierto es que tienden a no responder, por ejemplo, algunas preguntas que se hacen aquí como más de detalle, seguramente te van a dar la respuesta neutra que dice la convocatoria y no se van a, o sea, entended que ellos no se pueden mojar en ciertos aspectos y tienen que ceñirse a la normativa y no pueden analizar ciertos casos, ¿vale? O sea, la respuesta a veces te va a servir si es una duda clara de la convocatoria, pero si es que, oye, ¿tú qué opinas? Ahí seguramente no van a poder ayudaros. Os comparto nuevamente la presentación para llegar. Nos estamos acercando poco a poco al final. Estamos pasando unos minutines, pero creo que más o menos está bien y más o menos dentro de lo previsto. Y si no hay ninguna pregunta más, pues os desvelamos los dos regalos que teníamos reservados para el final. Aquí tenéis dos códigos QR, podéis escanearlos con la cámara del móvil y podéis usar los dos, uno o ninguno. Yo sí que os recomiendo que los uséis. Al final están a vuestra disposición, no tienen ningún tipo de compromiso, es decir, sois libres de luego hacer lo que consideréis. Y en uno de ellos os ofrecemos un diagnóstico de vuestro proyecto Red.ia Salud, es decir, oye, mira, estamos pensando esto, lo queremos estructurar así, asá, o qué nos recomendarías. Pero ya pues conociendo los detalles, ¿no? Los intereses de cada parte, quiénes son y tener un poco más de visión global. Y por otro lado dices, oye, pues no sé, a lo mejor Red.ia o bien lo tengo salud o bien lo tengo claro o por lo que sea he visto que no es mi convocatoria ahora mismo. Y dices, jolín, pero tengo un proyecto que quiero financiar, ¿no? Pues entonces usa el 2, podéis usar los dos, ¿no? Pero y puedes solicitarnos un diagnóstico para la financiación de tu empresa o tu proyecto que quizás quieres financiar por otras vías. Ya os digo, os recomiendo que lo hagáis, al final no os supone ninguna pérdida y seguramente os puede ayudar a mejorar vuestra estrategia de financiación. Y con esto y un bizcocho, por nuestra parte hemos terminado. Muchas gracias a todos. No sé si. Bueno, pues hasta aquí. Creo que no hay ninguna pregunta más. Así que muchas gracias especialmente a Sergio y a Adrián por aquí acompañarnos. A Alfonso, por supuesto. Y muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.